Plan, tu podcast donde el éxito se agenda. Y qué bueno, Maggie, porque el éxito es diferente para cualquier persona, así que todo el mundo puede agendar su éxito y más con tu voz que inspiran. Hoy vengo así de fresca porque vengo de una semana, vengo de un mes de playa. Bueno, ustedes son 4 meses de playa, pero yo voy a decir un mes por decencia para que no le dé tanto celo a la gente. Bueno, Maggie, hoy tenemos un programa buenísimo por Radio Global Coach PNL, tu radio de profesionales y de edu influencer como nosotros. Maggie, aquí estamos con una súper Buenos días, invitada. buenos días, buenas tardes, buenas noches, de cualquier lugar del mundo donde usted se vaya a conectar, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y así es, hoy tenemos un programa extraordinario, como siempre, obviamente, pero hoy es muchísimo más especial porque es el primero de la segunda temporada, es importante, el primero, estamos de aniversario, aplausos para hacer un aplauso. Estamos de aniversario y hoy comienza una nueva temporada de nuestros episodios. Ahora no solamente vamos a hablar de lo que sabemos y de la experticia que tenemos Claudia y yo en nuestras áreas respectivas, sino que además de eso, vamos a estar trayendo invitadas, mujeres poderosas, mujeres que tienen un mensaje que dejar, una voz que inspira, como lo dice bien el programa, y hoy vamos a estar entrevistando a nuestra querida y respetada y admirada Ale Olarte, porque ella trae una historia extraordinaria desde Alemania. Ella es una hermosa colombiana que tiene, ¿cuántos años tienes, Ale? Buenas, buenas. Yo tengo 33. No, en Alemania, en Alemania. Ah, ¿cuánto llevo en Alemania? 3 años y medio exactamente. 3 años y medio. Bueno, bienvenida, Alejandra. Yo quería que tú te presentaras, primero que todo, que te presentes, quién es Alejandra, cuántos años tienes viviendo en Alemania, y así vamos, querida Claudia, qué hermosa estás hoy de azul. Yo vine de Ay, tú sabes que este es Europa. mi color, querida. Mira, aquí tengo una flor. Bueno, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí ando muy coqueta, como siempre. Mira, bueno, no es para menos con esta invitada de lujo. Mira, para los que están escuchando el podcast, vayan y vean el video para que vean esta belleza de mujer por dentro y por fuera. Tengo el gusto y el honor de conocerla a fondo, digamos, de una relación de amistad ya de unos cuantos años. Yo creo que el tiempo pasa tan rápido, por lo menos yo creo que 2 años que nos conocemos de las redes por ahora, pero suficiente para haber hecho una amistad. Yo estoy en Italia y en Alemania y casi que hablamos todos los días, ¿verdad? Colombiana, tiene 33 años, aunque no lo crean, es mamá de dos varones, ¿verdad? Sí, son dos varones, ¿no? Sí, dos Sí, varones sí. de 9 y 13 años, casada, colombiana. ¿De qué parte de Colombia es que eres? Del llano, de los llanos Del orientales de Villavicencio, Meta. Ay, entonces tú Meta. creciste, naciste y creciste en los llanos colombianos. Sí, en el campo, allá, con Ay, los pero caballos, las gallinas, las vacas, mejor dicho. oye, pero Alejandra, qué importante que digas eso, porque vamos a empezar con el desarrollo de la entrevista y quiero preguntarte cómo fue ese cambio. Tú que vienes del campo, por cierto, te pareces a un artista colombiano, pero no recuerdo el Shakira nombre. no. Catalina, creo que sí. ¿Cómo fue ese primer choque cultural entre ser y para empezar, cómo te dio la idea de venirte a Alemania? Empezamos por ahí. Ok, chicas preciosas, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes dos aquí, a mujeres que admiro demasiado a través de las redes sociales, que sigo, que he aprendido. O sea, Claudia es, y se lo he dicho públicamente, mi sensei ay, para todo Dios este mío. proceso, sí, de aprendizaje de las ventas, pero de las ventas humanas. O sea, yo, para mí, mi vida es un antes y un después de haber conocido a Claudia y por supuesto con Maggie también la sigo con todo ese trabajo maravilloso que hace empoderando mujeres, que es un tema que a mí realmente me apasiona y que bueno, que también me han empoderado a mí. Yo estoy acá en Alemania hace 3 años y medio, como ya lo dijimos. No fue una decisión propia, no fue por turismo, fue una decisión muy difícil, con lágrimas que tuve que tomar por mi seguridad, por la de mi familia, sobre todo por la de mis hijos. Llegué a Alemania como solicitante de asilo. Esa fue, yo creo que la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, pero no quería que mi hijo repitiera la historia que yo ya había vivido a mis 13 años, que tuve que salir desplazada, dejar absolutamente todo siendo una niña sin entender qué estaba pasando y simplemente hacerle caso a mi papá, y que luego cuando mi hijo tenía 3 años, estarlo criando en ese ambiente y que después a sus 9 años tener que decirle
tenemos que dejar esta finca de sus abuelos otra vez e irnos. Es muy duro, muy duro. Por temas políticos, por temas de guerrilla, por este tema de la situación como tal en Colombia. Específicamente tema de guerrilla. En el sector donde yo vivía, donde teníamos la finca donde cultivábamos cacao con mi familia, tenía mi emprendimiento de hacer el cacao y el chocolate, estaba en todo el medio de la guerrilla. Tremendo, es tremendo. Yo siempre digo que uno no se va, a uno lo fueron. O sea, Sí. uno no se va por voluntad propia y dice, me voy a ir a vivir a Italia, Mira, me voy a ir a probar suerte a Alemania. No, nadie se quiere ir de su país donde tiene todos sus negocios, su familia y sus amigos, donde uno creció. Nadie se quiere nadie ir. se quiere, A uno lo nadie se fueron, quiere. a uno lo fueron. Eso. ¿Cómo dices? O sea, es una situación que la vida de uno no vale nada y uno tiene que irse. Pero no es que uno se quiere ir, es como que no hay opción. Exacto, no nos dan opción. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro porque definitivamente es así y qué importante que lo saquemos a la luz, ¿no? Que se hable siempre de este tema, que cuando se migra, no, muchas veces no se migra porque por lo menos yo la primera vez que lo hice, no lo hice porque también quería hacerlo, ¿no? Nadie quiere dejar sus afectos, o sea, nadie quiere entrar en un duelo migratorio, porque yo creo que hasta en la parte de la comida tú haces duelo cuando te vas a otro país, sobre todo si no es ni siquiera el mismo sector latino, por decirlo algo en el caso de nosotras, ¿no? Maggie y Claudia, nadie quiere tener una etiqueta de solicitante de asilo acá en otro país. Nadie quiere esto Fíjate. que es tan estigmático. Primero porque yo me voy a permitir hablar también desde ese punto que la mayoría de las instituciones a las que deberían ser soporte, y es una denuncia pública que me encanta hacer, las instituciones que son soporte, que deberían ser soporte y que deberían estar para tenderte la mano en muchas ocasiones te tratan de manera despectiva. De manera despectiva porque yo lo he vivido, miren, yo cuando voy a la cuestura y yo estoy en un tema completamente diferente, yo no estoy aquí porque o sea, yo a veces tengo que ir a buscar alguna marca de bola, cualquier situación, y veo cómo se le trata, que a mí parece que me estuvieran desgarrando cuando veo el trato hacia las personas que están buscando información, porque a veces no saben, sobre todo estos que vienen de África, que entran por la crotone, por decirlo en mi caso, ¿no? Y es bien difícil, porque no todos tienen la capacidad en estas instituciones de atenderte bien, de La ser empatía, empáticos. ¿no? No todo el mundo es empático. De repente está ahí en ese puesto, pero no tienes ese mínimo de No tienen, hay empatía, muchos que no tienen tacto. de entender lo que Y está pasando la otra persona, yo ¿no? yo que soy rebelde en este tipo de cosas, a veces una vez, una oportunidad le dije a alguien aquí mismo, o sea, tú estás aquí para atender, o sea, tienes que tener un poquito más de empatía, porque entiende que él no vino, o sea, yo metiéndome en una situación de un señor, porque vi que lo estaban gritando, y yo digo, ¿tú crees que él vino de donde vino? Porque él quiso venir, o sea, que te montes en una lancha, que atravieses medio mar, o sea, que quizás se le murió un primo, o sea, tú lo haces porque tú quieres hacerlo. No, o sea, no. ¿Me Muy duro, entiendes? muy Entonces duro. no es fácil. Mira, yo me acuerdo que tú me contaste eso de irse a buscar así, lo que tú dijiste, se montaron en el avión, Pero literal, ¿por qué a la Alemania buena como de tal y Dios. por qué Alemania y no España? Por decirlo, ¿no? Porque de repente Eh, tú como latina, de repente buscabas un país que fuera, ¿por qué Alemania y no España? Un país donde se Maggie, hablara el por idioma. internet, yo me metí a internet a buscar asilo para colombianos, en qué países nos iban realmente a brindar esa seguridad, a respetar y a valorar sus derechos, y el primero que me salió en la lista fue Alemania. Y aún así sabiendo que era un idioma totalmente diferente, una burocracia, bueno, todo lo que conlleva un nuevo país como Alemania, que para nadie es un secreto, yo tomé la decisión con mi papá. O sea, a pesar de que yo llegué con mis hermanos, dos menores, mi papá, mi mamá, mi hijo, mis sobrinos, yo y mi papá tomamos ese liderazgo y tomamos la decisión de nos vamos para allá y le vamos a hacer, no hay de otra, asumimos lo que venga, no nos vinimos con la idea de romantizar una migración, ni va a ser perfecto, simplemente queremos que nuestra vida esté a salvo y mi Y que sentimiento. sea diferente. Sí, y mi sentimiento era de mamá y que yo no quiero que mi hijo crezca y mis nietos algún día con este sentimiento de persecución y de que no puedan echar raíces en un solo lugar. Siempre van a estar corriendo y corriendo y corriendo por todo su país. Y Exactamente. arriesgando la vida mucho, mucho. Mira, cuéntame, porque a mí me impresionó mucho que eso es así, tú te montaste el avión y llegaste sin papeles, sin nada, vengo a buscar asilo, así.
Así tal llegaron, cual. así, eso me O impactó sea, cuando tú te bajaste del muchísimo. aeropuerto, vengo a Nos buscar a Sil. entregamos en el aeropuerto de Berlín, o sea, nosotros directamente pasar migración, de por sí era mi primera vez en un avión, mi primer pasaporte, mi primer salir fuera Esos de vuelos Colombia. tan largos, además, primer avión y un vuelo, no sé cuándo, el 9 horas mínimo, Dios 18 mío. horas, 18 horas de escala en Turquía, 2 días. Uf. eh, Y a migración, cuando aterrizamos acá en Alemania, en Berlín, dijimos la palabra asil. Y Ay, eso fue clave y eso lo entendieron inmediatamente. Llegó la policía y prácticamente que les faltó fue esposarnos. Yo creo que no lo hicieron porque estábamos con los niños menores de edad. Mi sobrinita tenía 3, mi hijo tenía 9 y una de mis cuñadas venía embarazada con 7 meses de embarazo. Dios mío, pero yo no sabía que era todo con la familia. Yo pensé que era tú con tu esposo y los niños, o sea, que se fue No, todo. ella se Porque vino con la, todos vivíamos en la finca, nosotros teníamos una finca de 5 hectáreas de cacao. Aparte teníamos ganado, teníamos Dios caballos y mío. vacas. Absolutamente era un proyecto familiar. Qué bonito, o sea, que venías de una empresa familiar y qué casualidad que ahorita tuve estos clientes que exportan cacao de Latinoamérica para el mundo. Qué interesante, tú tenías una finca de cacao, qué interesante eso, ahorita que he estado metido mucho en el mundo del cacao y no es común el cultivo de cacao, o sea, es algo que se cuida mucho porque son como pocos los productores, ¿no? Aprendí mucho con este en cliente, qué Colombia, en Colombia, interesante. en Colombia es muy, Claudia, y en Panamá también hay mucho cultivo de cacao. En Colombia y Panamá son países que cultivan muchísimo el cacao por la calidad del mismo. Sí, 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 sí. Y una Mira, vez que ajá, entraste, que ajá. pediste el asil, ¿cómo empezó el proceso de cómo es? Este primer contacto con la policía de migración fue empezar a darle declaración y decir, bueno, ¿por qué están acá? ¿Por qué pidieron asilo? Nos trajeron una traductora. Ah, La ok. que empecé a hablar fui yo y a contar nuestra historia. Fuimos pasando uno por uno, nos dieron las 3 de la mañana, 3:30 ahí en el aeropuerto y ya nos entregaron unos documentos, una guía para que tomáramos un tren y llegáramos a lo que iba a ser como nuestra primer campamento, nuestra primera estancia, que eran unos containers. En plena pandemia, en diciembre de 2021, aterrizamos Claro. acá el 9 de diciembre. Además en pandemia, uy, qué complicado, Dios mío. Exacto. Y nada, o sea, nosotros éramos como, no sé, ahí sí me sentí yo literalmente cuando dicen cuando sales del campo a la ciudad. En ese momento sí lo sentí yo, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué miro? Con unos papeles y Qué tratando como de difícil. traducir una ruta de un tren. Fue el primer contacto que tuve así como de racismo en el tren porque el tiquete no lo daban pago y el controlador del tren no me lo quiso aceptar. De una vez nos miró así como, bueno, los colombianos, ¿cómo así que estos documentos tienen que pagar? No han pagado, vamos a llamar a la policía. Ay, Y yo, muy empoderada con mi poquito inglés que sabía en ese momento, yo, llámala, o sea, no estamos cometiendo ningún delito, aquí nos dijeron, aquí está el papel. Sí, los policías los va a esperar en esta estación para que se bajen. Y efectivamente, la policía nos estaba esperando qué porque no. Y una vez difícil. que llegaste ahí, los bajaron. Sí, la policía nos bajó, o sea, del tren nos bajaron, la policía nos estaba esperando, yo hablé, pasé los documentos y la policía resultó ayudándonos a cargar maletas y decirnos que no pasaba nada. O sea, el que tuvo el problema con nosotros fue el conductor, el ayudante del tren, que por Y sí una me vez que dijo, llegas a estos containers, Alejandra, ¿cuánto tiempo viviste ahí? en ese container alcanzamos a estar 15 días, estuvimos Mientras ahí. resolvían para darles un permiso de Sí, trabajo, no, 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 no. Mientras ¿cuánto tiempo como duró que eso? ellos van analizando todo el proceso y te van mandando de un lugar a otro. O sea, de ahí nos mandaron a lo que ya fue el refugio como tal, donde yo estuve viviendo 3 meses. En total entre ¿Cómo refugio te y sentías? container, ¿Qué decían tus hijos? Ay, mi hijo, me parte el alma. Mi hijo es, mamá, ¿qué está pasando? Mamá, tengo hambre. Mamá, ¿qué vamos a comer? Mamá, ¿qué es esto? que la Eh, comida era infame, me dijiste una La vez. comida es muy pensada en las personas de, bueno, de Arabia, de Turquía. A ellos les gusta mucho el picante y era mucho pensado en ellos porque es la mayor parte de personas que llegan a Alemania a solicitar asilo. No son solo los latinos. Entonces es pensado en ellos y era lo que nos daban de almuerzo y de cena. Y de todos los desayunos era pan con mortadela. Entonces yo lo que hacía era dejar las mortadelas y los panes de los desayunos para dárselo al niño en la cena y en el almuerzo todos los días. Y la otra comida era incomible, o sea, no lo soportábamos ni siquiera nosotros. Demasiado condimento, sí, Entonces mi hijo me entiendo. decía, mamá, ¿y cuánto tiempo vamos a comer pan? Yo, yo la verdad muchas veces me quedaba callada, yo no sabía qué responderle.
¿Y Yo tu no, papá, tu familia, cómo se sentían todos metidos en todos esa? estábamos ahí así arrinconaditos, quieticos en ese container, nos acomodaron a camas a todos en el mismo lugar. No, no, nosotros no hablábamos, nosotros no pensábamos, esperábamos que pasaran los días y que nos tocaran la puerta a decirnos que si nos íbamos a ir o cuánto tiempo nos iban a tener ahí. Y, o sea que es como a punta de adrenalina. A Sí, punta de así. adrenalina, exacto. Estaban a punta de adrenalina, usted no pensaba en nada, era supervivencia, el modo supervivencia, adrenalina, casi que respira, dormir, comer, no la mente en blanco. Mientras esperas ese proceso. Y una vez que saliste de ahí, ¿cómo saliste y por qué saliste? O sea, ¿cómo Y de ahí a de los esos 3 meses te llega un documento? ¿Cómo hicieron sí, tu te papá? llegan un documento donde te notifican y te dicen tienen que tomar este tren y llegar allá que va a ser el campamento donde van a estar hasta que les podamos asignar un lugar de vivienda, hasta que puedan salir para poder iniciar su proceso de vida acá en Alemania, mientras algún día todo esto se define. Y fue la ruta para llegar al campamento de Bafalin-Boste. Y tu esposo no estaba, vino No, después. no, él llegó después. Imagínate tú, o sea, tú sola con los niños y el marido allá, qué estrés, ya eso da Pero un estabas con estrés. tu papá, Sí, estaba con mi papá, con tus hermanos. yo Fuerte, con mi fuerte. inglés era la que le sacaba la cara a los 8 que veníamos. Yo era la que hacía los documentos, los trámites, ponía la cara, traducía, preguntaba si aquí qué hacer, dónde cogemos, cómo vamos, qué hacemos. Yo era la que soportaba toda la familia. Y si alguien se enfermaba, Dime, si alguien se enfermaba, ¿cómo hacían? Si alguien le daba, o sea, si alguien, no, habían, ¿cómo se llamaba eso? Como una oficina de emergencias. ok, bueno, los atendían, o sea Sí, que, nos hacían prueba COVID todos los días. Eso o sí, además, Sí, imagínate, porque Dios llegaste en una mío. temporada donde de verdad la situación era bien Mira, crítica. En este campamento en específico donde estuviste, que creo que por redes sociales hablaste acerca de lo que era, o cómo le llamaban, creo que hay como una secuencia. Yo soy de la generación de la Bafalin del generación de, 2021. ay, no, Dios mío, imagínate, tal cual, ¿no? Tal cual, tu, Decía yo, este campamento. ¿Cómo fue tu vida ahí, Ale? Maggie, lo mismo, todo el tiempo en estado de alerta y de supervivencia, esperan a la expectativa que pasaran los días, porque por lo general siempre dicen, no, aquí tienes que estar de 3 meses a un año viviendo hasta que te consigan y te manden a un pueblo, te radiquen y que tu hijo pueda estudiar, entonces tienen que esperar. y los En niños ese hacían campo, amigos, habían otros niños, hablaban. no, nada, nada. Nosotros nos la pasamos todo el tiempo encerrados en una habitación y lastimosamente a mi papá le dio COVID, que no Ah, sabía que era COVID, unos síntomas COVID, que no ah, sabía que era COVID, unos síntomas súper rarísimos. Se me porque yo llamaba a la oficina esta de emergencias, a la Cruz Roja, a pedirles ayuda que por favor mandaran una ambulancia, que mi papá no podía abrir los ojos, vomitaba todo el tiempo, no Dios mío. sabíamos qué tenía, nadie me ponía cuidado. O sea, yo ya, lo último, se me salió lo colombiano de pura desesperación y les dije, si mi papá en español, ¿no? Me iban a entender harto. Si mi papá se muere, yo a ustedes los demando, porque estoy desde la mañana solicitando una ambulancia y mi papá está tirado allá. No sabemos qué tiene. Es difícil. Cuando se lo llevaron fue que nos llegaron a la madrugada a las 2 de la mañana y nos tocaron. Empaquen, salga, nosotros qué pasó, no entendíamos. Cuarentena y nosotros cuarentena, ¿por qué? No, es que su papá le dio. Todos salen de esta habitación y se van literal a otras casas Ah, a pasar cuarentena 15, 14 días. Dios mío, porque, Dios mío. ¿Cómo, tus hijos cómo están actualmente con todo ese trauma? Porque eso es trauma, eso es trauma. Ustedes pasaron, ustedes han hecho ¿Cómo se terapia de adaptaron, trauma, Ale? Después, ¿cómo fue eso de, como dice Claudia, ¿no? porque eso ¿Cómo es fue trauma, trauma. una Ustedes vez que tienen saliste de trauma, ahí todo. Eso es para que ellos trauma. se adaptaran? ¿Ya hablan yo alemán? hablaba mucho con mi hijo Maggie. Yo me uní muchísimo a él. Me di cuenta de la fortaleza que también a mi hijo yo le había transmitido genéticamente, porque yo lo veía a él siempre
pero muy fuerte, muy apoyándome. O sea, no fue ese niño como que voy a llorar, voy a hacer pataleta, voy a mostrar mi trauma o mi descontento con lo que mi mamá hizo, ¿sabes? Porque yo no lo entiende. De esta manera no. Mi hijo siempre se comportó, siempre me sentí yo apoyada. O sea, más que yo lo Qué apoyaba a bueno. él me apoyaba a mí. De yo no tener un cargo de conciencia y decir qué estoy haciendo, qué hice, porque traje a mi hijo para acá. Claro, nunca te preguntó, mamá, ¿por qué nos vinimos? ¿Por qué me sacaste? Yo hablé con mi hijo de esa realidad, yo creo que hace un año, cuando él cumplió los 11 acá en Alemania, y le conté absolutamente todo, 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 cómo había sido, cómo es, y se puso a llorar y me abrazó. Wow, Dios mío. Y Es que ya habla Y son, él me alemán. dice que yo soy su heroína. Qué bello. es muy duro. Alejandra, y ya habla alemán el niño, ya está adaptado Pepe, a la... ya soy suegra como de 5. Ah, imagínate tú. Ale, ¿y cómo fue el proceso? Ahorita tienes una comunidad donde hablas de bienestar, que se llama Ale Bienestar, y además eres también representante de Latinas en Bremen, de Latinas por Alemania. ¿Cómo entraste en todo esto? Ay, es que yo amo hacer comunidad, yo como amo tener contacto con mujeres porque yo me empodero, porque me ayudan demasiado, más de lo que yo les puedo ayudar a ellas, yo siento que crezco y eso para mí eso es todo. En Colombia, cuando teníamos el proceso de cacao, el emprendimiento, dábamos a conocer el proyecto por toda Colombia en mercados campesinos. Entonces yo tuve apoyo del gobierno local, del Ministerio de Agricultura, para hacerme y me nombraron como mujer rural. Entonces salí en la televisión en ese tiempo cuando cultivamos el cacao. Mi hijo tenía 4 años, yo tenía 25, madre soltera, ¿no? Entonces lo notaron como, oye, esta muchacha joven, madre soltera, campesina, está haciendo esto, está emprendiendo, no está sembrando coca, que era lo que se sembraba allá, Mm. está cambiando. Entonces me reconocieron y yo ya me volví, era como una inspiración para las otras mujeres de mi comunidad ya en ese tiempo. Cuando acá en Latinas en Alemania por Facebook hicieron una convocatoria de que si alguien quería ser embajadora de manera voluntaria y por amor al arte, como digo yo, mandar a la hoja de vida, ¿sabes? Como tu biografía. Y se la mandé a Liz, a la que es la fundadora de Latinas por Alemania, y Divina, me Liz. dijo, tú tienes que estar acá con nosotros, te necesitamos. Muchas mujeres sé que van a conectar contigo y van a necesitar esa resiliencia, eso que tú has vivido. Bueno, ya estaba yo radicada en casa, ya había salido del campamento, ya mis hijos estaban en el colegio, ya estaba yo aprendiendo alemán, ya estaba iniciando una vida acá en Alemania cuando me volví embajadora de la comunidad latinas en Alemania, Bremen. Mire, y es una de las comunidades que está más activa, ¿no? Porque Latinas por Alemania tiene embajadores en diferentes ciudades, pero yo veo que la de Bremen es como la que más actividades tiene, la que más convocatorias hace. ¿Eso es así o es la que cae bien el algoritmo? Me parece que es la que está bien activa, ¿no? Porque tú me quieres más a mí, Clau. Claro, y la Que buscan los en la ojos del calle. amor, los ojos del amor, pero yo te veo súper activa, siempre están haciendo eventos, siempre están haciendo un Sí, sí, sí. convivir, Somos sí, están. de las comunidades, digamos que hay como unas 3, 4 que estamos muy activas de las embajadoras y Bremen está ahí también ¿Y súper cómo haciendo hoy. equilibras todo eso con tu trabajo? Trabajas en un ancianato, tienes Ale Bienestar y además de eso coordinas el trabajo que haces con Latinas. ¿Cómo haces para equilibrar? Ser mamá y esposa. Maggie, cuando yo creo que tú y Claudia lo saben perfectamente, cuando uno le apasiona algo y cuando uno quiere, todo se da y todo se logra sin necesidad de sacrificar un lado por el otro, sino que se puede lograr mantener un balance. Es lo que yo he mantenido porque obviamente soy mamá, amo a mis hijos, mi casa, el gato, amo lo que hago con mi proyecto de bienestar femenino, amo ser embajadora, amo mi trabajo como ayudante de enfermería con mis viejitos, entonces a todos les doy un poco de mí y mantengo ese balance y es algo que me disfruto y Y ¿sabes lo que pasa? Que tú sabes poner las prioridades, porque cuando Ale estaba estudiando conmigo venta, llevamos por la mitad, me dijo, Claudia, tenemos que parar un momento estas clases. Y yo, ¿y cómo es eso? Porque tengo que darle prioridad al alemán. Y yo, me parece muy bien, ¿ves? Pero es una persona que está clara, porque ok, que hay que aprender a vender, hay que mover comercio, hay que crear dinero, hay que activar la economía del país donde está, ¿verdad? Para eso fue, para producir y crear en donde está, ¿no? Pero me dijo, ¿sabes qué? Tengo una prioridad ahorita que veo que se me está rezagando un poco, que es el alemán, y paramos para darle de lleno a su alemán. Así que eso quiere decir, eso habla mucho de ti. Entiende que estás clara en cuáles son las prioridades y las metas que tienes que lograr. ¿Y cómo vas con el alemán? ¿Cómo poco. va eso? ¿Cómo va el alemán?
El alemán, cuando hice la pausa con Claudia, estaba haciendo el curso de integración, o sea, yo sentía que ese examen lo iba a pasar, estaba muy segura, muy tranquila, muy confiada, pero me faltó un punto y no logré sacar el B1, me quedé en A2 como tal, pero logré el certificado de política que aprueba que uno sabe la Ah, cultura del país. qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Alejandra, después de todo este proceso que viviste, la llegada, todo el tema, como la adaptación en este lugar, el tema de tu papá, tu hijo, conseguir el empleo, una vez que ya pasa todo esto, ¿cómo llega la noticia de la deportación? Oh, eso es como, que no sé ni cómo decirlo. Algo que yo sabía que iba a pasar en algún momento, porque cuando uno llega acá y empieza a conocer todo esto, el proceso de asilo, cómo está Colombia como país Mm, frente a un país como Alemania, ¿sabes? Sabíamos que a nosotros el asilo nunca nos lo iban a aprobar y nos iban a brindar como un sello a una protección, ¿sabes? Una residencia protegiendo y evaluando, perdón, tu solicitud. Entonces, que en algún momento esa deportación iba a llegar, pero uno nunca se prepara para eso, nunca. Yo lo que hice, aún sabiendo que eso iba a llegar, me dediqué a trabajar, a estudiar el alemán, a criar mis hijos, a ser una buena ciudadana, a cumplir con las leyes que Alemania tiene, con su burocracia, independientemente si me gustara o no, si se me fuera fácil o no. A eso me dediqué. Y cuando llegó esa carta primero fui a una cita con un juez, donde él te escucha otra vez, a ver si coincide tu versión, como cuando te presentaste por primera vez en la policía en el aeropuerto, mm. ahora 3 años y medio después, porque la tuve en junio con el juez, si coincide, si es verdad las fechas, si es que tú te lo Mm, inventaste, si es que sí, verdad sí, lo sí, sí, viviste. sí, sí. Y él da ese dictamen, y el dictamen que él dio es que me lo negó y que tenía 30 días para abandonar de manera voluntaria el país. Eso Que lo es, estamos hablando que fue solamente, o sea, a tu núcleo, a los 8 que llegaron, no, a mí fue la que me llegó. a ti te Porque llega como, me llega por medio de la abogada en la que en algún momento yo ya había tenido una negativa, pero te dan la opción de que apeles. Pero ya esta última es 30 días, ya no puedes apelar, ya no te puedes aferrar legalmente de tu proceso, nada más acá en ¿Pero con Alemania. los hijos y no hay una o es manera de por que puedas persona? revertir el asilo, o sea, una vez que ya tienes 3 años allí, que ya tienes un trabajo, porque estás trabajando de manera regular. Sí, claro, y no dependo de las ayudas sociales Por que eso, entonces, ¿cómo no hay una manera de revertir esa situación? no hay una manera, aquí claritamente lo dicen los abogados, no te puedes salir del carril de solicitante de asilo y meterte a solicitar otro tipo de visa. Así trabajes, así tus hijos estudien, así estés integrada. Tienes que esperar hasta que tu proceso se acabe o tienes que esperar hasta tener 4 o 6 años viviendo en Alemania de manera legal y trabajando. Y tus hijos Y te tienen que entonces, ir contigo. Sí, ahí va incluido todo tu núcleo familiar, esposo, hijos, todo. ¿Y tu Porque yo esposo? era la ahora tu hermano se queda, tu cuñada se queda, ellos se quedan, ellos Sí, no les... nosotros llegamos todos en el mismo proceso, pero por cada uno tener su núcleo familiar, entonces nos separaron la solicitud. Pero A es como, ellos me parece absurdo. Oye, esas cosas burocráticas, no me parece absurdo que si llegaron 8 se tengan que ir 3. No, demasiado es muy extraño, ¿no? No sé, no conozco las leyes alemanes, pero yo también. pensé que ya donde se tiene, o sea, todos los que llegaron se tienen que ir, no que se van unos sí, otros no. Es muy No, a interesante, nosotros ¿no? nos separaron los casos todos por familia. Y digamos que cada uno tenía que, su proceso, cada uno tenía que hablar de lo suyo y cada uno tenía que ganarse Ah. por familia, por núcleo. Qué interesante esto, oye, bien, muy interesante. O sea, como que la ¿Y cuál es el historia, que país le que gustó más vives? la historia de un núcleo familiar que la historia de otro, o lo que hicieron durante estos años, tienen récord de todo, o tú crees que es aleatorio. No, es selectivo. Es a Yo Es dedo. selectivo. me he comprobado en casos vivos de cómo funciona la burocracia acá en Alemania y por no decirle suerte, le digo selectivo. Mm, Y yo me quedo así como que no entiendo, o sea, no entiendo cómo funciona esto. sí, es al azar, al Como ese azar. al final y me habla tanto que tocó. Es una ruleta, es al azar, es ¿Qué como un bingo, es hizo como un bingo. Alejandra, independientemente de que ya la decisión, o sea, ya la decisión está tomada? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu hijo de 11 años?
Yo a mi hijo no le conté Importante. cuando me llegó esa aportación, no, yo no fui capaz, yo a mi hijo lo mantuve, sigue estudiando, o sea, no está pasando nada, mi proceso lo viví yo interno con mi esposo, de todo lo que teníamos que hacer y de que nos teníamos que ir y que lo último que me quedaba era solicitar unas firmas online, que lo empezó a hacer Ajá. el entrenador de equipo de fútbol de mis hijos, porque ellos estudian en la escuela de fútbol desde que salimos del campamento, ellos iniciaron una solicitud y empezar a pedir cartas a los profesores, a los entrenadores, a mi trabajo, a mis compañeros, a toda la comunidad y persona alemana o no alemana que me conociera y pudiese dar una recomendación verdadera y positiva sobre mí. ¿Y qué pasó con eso? Todo eso fue un proceso de bastante desgastante, pero a la vez gratificante, porque Porque me di mucha gente cuenta te apoyó, mucha gente que me te apoyó, apoyó, sí, que sí, sí. muchas personas me estaban viendo, que muchas personas ven una persona referente en mi inspiración, que validan mi proceso y que me dijeron, Alejandra, no te conozco en persona, es por lo que he visto en redes, pero siento que te debo ayudar, te doy una carta. Mis compañeros de trabajo, llevaba trabajando con ellos muy poco, les conté por encima la historia, o sea, me van a ver porque necesito de su ayuda, todos, a puño, mano y letra, Inclusive siendo alemanes, no que, ay, van a siendo tomar alemanes, represalia en mí, no, 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 qué bonito. O sea, siendo que no, que, ay, no, alemanes. que me da ¿Y miedo. cuál es la situación actual? Y la ¿Cuál es? situación actual es que todas esas cartas se mandaron, todos esos soportes, las mandó un nuevo abogado que tuve que contratar y pagar nuevamente a la alta comisión, que son los que dan una visa o una ayuda humanitaria. Ellos evalúan todo tu proceso de integración. Ya no es así, ya no es si es verdad o es Ok, mentira, si te ya es ayuda desplazaron, te manejaron. humanitaria. No, ya es humanitario y ellos hacen esa evaluación. En el momento que mi abogado envía todos esos documentos, la deportación se detiene automáticamente. Ay, que Dios mío. Entonces ya no va a venir la policía a buscarme a mi casa, ya no voy a andar yo con zozobra. Entonces ellos lo que hacen es estudiar el caso, que máximo son 3 años, donde van a notificar a la oficina de migración y decir, esta familia o esta señora le pueden dar una residencia humanitaria porque merece Y quedarse en ya, el país. y esa fue una muy buena jugada, por decirlo de alguna manera, jugada, ¿no? Desde el buen sentido de la palabra. Una Porque de alguna estrategia manera, válida. 3 años y 3 años No más pueden, suman los 6 años. se me fue la señal. Aquí estamos, Alejandro, te Aquí estamos viendo. estamos, Te estamos Ale. viendo. Oye, Maggie, pero qué interesante. Imagínate tú. Yo firmé, Maggie, yo firmé. Yo firmo, que tengo que firmar, yo firmo. Y fíjate que va a ganar 3 años. Que va a ganar Sí, 3 años de y lo que estabilidad. estaba hablando con ella es que qué interesante porque 3 años, ella necesita 6 años legalmente dentro del territorio alemán para pedir su cambio de Aquí residencia. estamos, Ale, le Es un llegaste. trámite y 3 años de ahorita, 3 años legal con esto, quiere decir que hay más probabilidades. Ale, ¿nos escuchas? Como que no. No- A ver, Y Ale. nosotras te vemos, Y Yo le, no las nosotras te vemos, escucho. ah, te qué raro. vemos. Escribe. Estamos terminando. Vamos a ver Si si te vuelve a sale y entrar. te vuelve a entrar, Mira, déjame de todos decirte. modos, muy interesante porque 3 años, ya los hijos, creo que un hijo tiene 9 y el otro 13, van creciendo, cada vez son más maduros, tienen más estabilidad. Y ella ha hecho muy bien en no alertar tanto a los hijos lo que está pasando, o sea, no No preocuparlo. preocuparlo, porque los niños son, o sea, con todo y que pueden tener una cierta fortaleza, no es igual, no es la misma, no es la misma fortaleza que puede, y como dices tú, Claro, si, claro. si lo involucras mucho, después entras en un tema de traumas para ellos que no son Gracias a Dios hacen preocupaciones su que no vienen al deporte. caso. Gracias a Dios hacen deporte, que eso les ayuda mucho y están en su comunidad. Yale también está en su Pero comunidad. mira qué interesante este tema que, como ella dice, es un tema más de suerte, ¿no? De a ver No sé, yo no sé mucho, pero yo creo que es como las visas americanas, que es como una ruleta, ¿sabes? Salieron 10 visas, salió unos sí, otros no. O cuando uno iba a buscar visa y tengo todo mi papel Pero pegado, ¿sabes? mira que yo admiro mucho a la gente a las mujeres, a las familias que toman este tema de hacerlo, porque realmente, Claudia, con todo y que uno puede venir, yo personalmente puedo decir que vengo con beneficios, por decirlo de alguna manera, porque yo no tuve que preocuparme de dónde me voy a dormir, qué voy a comer, ¿sabes? O sea, yo vine detrás del amor de mi vida, ¿no?
a hacer una vida nueva en este país. El Entonces, italiano, el como italiano, italiano. y entonces con todo y eso, Claudia, es difícil emocionalmente porque empiezas a extrañar. Imagínate tú bueno, esa fue una de las cosas por las que yo hice la revista, ¿no? Porque yo decía, si a mí, o sea, me ha pegado tanto emocionalmente estar lejos de, porque no es igual emigrar a Panamá o a un país donde se hable la misma lengua de uno, a ir a un lugar donde nadie te va a entender, donde no vas a conseguir la misma comida, la cultura es completamente diversa, el tema del clima, o sea, son muchísimas Es cosas. que, por ejemplo, a ella le están criticando que decía que, oye, y te lamenta que llegaste a un container, te lamenta que te dan de comer pan. Oye, caramba, hay que darle tres Sí, es que meses mira, comiendo la pan encerrado en un funaron y por container eso, con los niños y pasando frío porque ya mira, venía del la calor. funaron, yo como te decía al principio cuando empezamos con el tema de que yo he tenido que ir a Cuestura por temas, aquí está volviendo Ale, Sí, sí, por sí. temas Ay, y te das cuenta que hay un trato despectivo, que no todo el mundo tiene la capacidad, sí habrá, obviamente, gente que sea más empática, pero este tipo de trámites suele, o sea, la gente suele pensar que tú vienes a quitar algo sí, o que tú vienes, o sea, y el que diga que no, está, de verdad, o sea, la gente piensa, los residentes del país donde tú llegas, estás pensando que tú le vienes a quitar algo, que tú traes vicios, que tú traes cosas que no eres, o sea, ay, amiga, a mí me preguntaron una vez, no sé, es como que casi que, si allá hay carros, hay automóviles, mi alma, yo no vengo de la selva, ¿sabes? A mí me Como que preguntaron que se veían cocodrilos y hay cocodrilos en la calle. Yo, ¿cómo que en cocodrilos? la calle. Sí, que sí hay cocodrilos, o sea, de la selva. Yo no, señor Dios mío. Pero fíjate mira, tú qué yo recuerdo que interesante. yo una vez, yo por parte de abuela, mi abuela materna es guayú, y yo una vez quise hablar, no, yo le digo, Giuseppe, ese tema no lo toques. Cuando yo escuché el tema que si habían carros donde yo vivía, yo dije, no, ni hables de la guayú porque van a pensar que la otra, y me dice, no, me dice el esposo de mi cuñada, me dice, ¿y por qué no mandas una foto? Y yo le digo, pero donde ella está disfrazada, ¿cómo está disfrazada? Porque, Ay, o sea, es que piensan que andan en Guayuco, en sí, sí, Guayuco. sí, sí. La cosa es súper exótica. Mira, pero ¿sabes lo que estaba pensando yo ante la entrevista? Mi papá, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en Italia, mi papá era muy jovencito, se fue a Venezuela, así como muchos españoles y muchos portugueses, Y muchos prácticamente, alemanes. y muchos alemanes, prácticamente con una mano adelante y una mano atrás, porque no tenían nada. Después de la Segunda Guerra Mundial no había absolutamente nada. Llegaron literalmente con una mano adelante y una atrás, y los recibieron, crecieron y hicieron. O sea que la gente no se va porque se quiere ir y que va a llegar a echar raíz a otro país, a sacarse, ¿cómo es? A producir y llevarse las cosas. La gente se va porque no tiene nada, va a probar suerte a otro país. Bien bueno que Mira, lo recibimos, es que ese tema de la lo recibimos con los brazos xenofobia, abiertos. mira, el tema de la xenofobia es tan delicado porque todavía también sé que por lo menos en Panamá yo recuerdo que muchas veces yo lo viví, el tema de que esta vino a hacer cosas a costilla de las panameñas, por decirte algo. O vinieron a quitarle el trabajo a los panameños. Vinimos, o sea, nadie le va a quitar nada a nadie. Ese tema, o de repente algo. Recuerdo que aquí mismo también una vez se tapó cuando yo vivía en la otra, en el apartamento, el muchacho de abajo decía que seguramente yo no sabía usar el baño. Porque como en dos ocasiones, imagínate, porque él pensaba que yo no sé, no sé dónde yo hacía mis necesidades por allá. Piensan que uno viene como, no sé, de otro lado y que todo es culpa de uno, ¿no? Otra vez llegó un señor a preguntar Pero es así, nosotros recibimos muchos que venían en una cuánta situación muy gente, fuerte. Entonces, ¿por cuánta qué no gente van a no fue a recibir ahorita a mí Venezuela aquí? a los de la guerra, ¿no? Donde yo crecí en Venezuela, en mi pueblo, por allá en Grande, el carnicero era italiano, el de la librería era italiano, el de la joyería era italiano, el que hacía bloques era italiano, o sea, todos llegaron en buques, como quien dice. Mi pueblo estaba lleno de italianos. Y la mayoría de los empleados de la empresa de mi papá eran colombianos. En Venezuela había Mira muchísimos que, colombianos, pero mira que, muchísimos colombianos había en Venezuela, ¿sí se acuerdan? Muchísimos Alejandra, colombianos. cuando yo entré a Italia, cuando yo me vine a Italia, yo entré por Ámsterdam, ¿no? Mi vuelo se escala en Ámsterdam, pero yo venía de Colombia.
porque yo Ah, había tenido que ir, y eso siempre lo hablo, y lo hablé creo que en mi primera edición, que por eso también yo dije, esta gente tiene un pensamiento de uno, que yo recuerdo que me bajaron, o sea, ¿cuál? Porque yo entré Medellín, eh, Bogotá, Cartagena, hice escala en ujú, Cartagena, y sí. después me vine. Cuando yo llegué, que me bajaron del avión, el tipo lo único que decía era, ella viene de Colombia. Ah, Ella Colombia, ella Colombia, ella Colombia, ella Colombia. Y yo le decía, pero ¿qué coño tiene que ver? Pausa esto. esto lo tienes ¿Qué que cortar. carajo Aquí tiene que corta, ver aquí hacer corta. y pausa esto? Aquí ya está, ya tiene que cortar el ¿Qué final tiene del que video. ver? Y yo decía, no, pero entonces, ¿por qué hiciste escala? ¿Por qué tenías, por qué viniste? O sea, y me pasaron a otra sala Mm, y me pasaban a la otra sala y el otro que llegaba le decía al que venía llegando, viene de Colombia, Colombia, Colombia. Y yo no soy sí, colombiana, sí, soy sí, eso es venezolana, el pasaporte, no sé discriminación. qué. Sí, me pasaron a otra sala. En ese tema estuve yo casi 3 horas porque fue todo un proceso, buscar traductores, el tema de que yo traía todos mis papeles seguros, Regla. carta, tuve que mostrar fotografía de que yo vivía en Panamá con Giuseppe, buscando ese teléfono que ni batería tenía, porque de paso siempre ando en la vida sin batería, en el teléfono hablo, ¿no? Y es increíble, y yo decía, o sea, todo el tema era porque yo venía de De y me Colombia. revisaban las maletas y me revisaban la cartera y me revisaron a mí y pasa por aquí, yo no sé qué. Y yo dije, es increíble cómo una persona puede vivir esto. Así. O sea, yo me Mira, sentía mal y yo no soy colombiana. Yo decía, solamente por haber entrado por Colombia. O sea, mm, fue una locura. Alejandra, ¿tienes 3 años de gracia en Alemania? ¿3 años? No sé, ¿no tienes que hacer O sea, un proceso de 3 años? tienes 3 años con ese Tengo tres proceso. años y medio. Tengo que, para poder cumplir con los requisitos para poder obtener un visado y estar tranquila, 4. Pero Que si no tuviera hijos, este permiso, esto que estás haciendo ahorita te va a dar la oportunidad de que puedas llegar a los sí, 4 años. eso me va a dar la oportunidad de poder esperar a los 4 años, o que ellos analicen la situación y pase algo extraordinario y digan, le damos la residencia por integración a esta Bueno, señora. vamos Bueno, o a sea, que llenarte de agarraste un buena vibra respiro, y agarraste a un decir que cuando te respiro. la den, vuelves otra vez para que nos eches el cuento de cómo fue que te la dieron. No, es que yo ya estoy manifestando eso, mis lágrimas, mi video, mi Claro. todo, porque, mire, yo les voy a contar algo así rápidamente. Yo no soy bachiller, yo apenas terminé la primaria. En Colombia no pude estudiar porque en la finca donde vivíamos no había colegios, habían internados, eran muy lejos, o sea, todo era muy limitado. Cuando salimos y llegamos a la ciudad, ya yo ya tenía 15 años, entonces la típico, ¿no? En lugar de estudiar, te pones a trabajar para ayudarle a tu familia, ¿no? Estábamos todos desplazados, mis hermanos más chiquitos, entonces yo empecé a trabajar. No estudié, nunca sentí que era un grado de un bachiller o de una universidad, un título, y para mí, por eso puse en un caption hace poquito en un video, para mí graduarme y que me entreguen esa residencia, Mm, para mí eso es un grado. Ese es mi certificado de mm. universidad, de primaria, de carrera, de absolutamente todo, porque me la he luchado Te tocó con mis estudiar, te hijos, tocó, me la estudié tarde o y me temprano, la, hay que, sí, qué interesante, ¿no? Qué y me la interesante. saqué en alemán, en otro idioma. Qué Entonces, interesante, y con toda la familia encima y con todo en contra, bueno, pero yo sé que de tarde o temprano te hizo el match. Qué bueno, pero eso es bueno que sientas que eso del checklist también está hecho de alguna manera u otra, ¿no? sí, Sí, me parece muy interesante ese punto de vista y claro que eso va a ser así. A veces yo creo que también de repente pasan estas cosas para ver qué tanto deseas tú quedarte en Alemania, o sea, qué tanto tú, o sea, pero el gobierno, vamos a ponerlo a prueba, a ver si de verdad quiere ser ciudadano, si va a No, luchar sí, por estar aquí, muy interesante, si uno lo ve desde ese mira, punto de vista, ¿no? eso es, qué buena prueba, ¿no? Dice Alejandra. Claro, o sea, el Lo que nos máster toca. ahí te pusieron un máster con un a mí jurado me ahí, pusieron un máster. Ellos, lo que pasa es que yo creo que ellos no sabían a quién le estaban poniendo esa prueba, ese reto. ya va por la especie, el PhD, mi amor, ay, qué Ellos interesante. no Alejandra, tenían ni ya para, idea de qué colombiana, que ¿a qué llanera fue colombiana la que le llegó. estaban poniendo esa Ay, prueba? Ellos no ya, sabían a qué colombiana le estaban poniendo esa prueba. ya yo, Alejandra, ya para cerrar, si tuvieras que dejar un mensaje o tuvieras que decir alguna cosa,
a primero las que todo, desde autoridades. la parte institucional, ¿no? ¿Cómo crees tú que se manejó ese proceso? Y después a otra persona, a otra mamá que de repente, porque mira, uno solo le cae, le puede caer todo lo que le caiga y uno aguanta y va para adelante. Pero con hijos, siendo mamá, aunque tenemos que ser más fuertes, aunque tenemos que ser más fuertes, es más duro también. Sí, porque tienes que ser fuerte por ti y por ellos. Eso era lo que yo vivía en el campamento, yo derechita para mi hijo. O sea, él nunca me preguntó algo así como les dije, porque nunca me vio mal, porque nunca se lo demostré, porque me acostaba y me levantaba con él y aprendíamos alemán en YouTube y siempre fue mi mamá intacta, mi mamá la que resolvía, mi mamá la fuerte, mi mamá la que sacó. Y al día de hoy yo le cuento lo que hago en mi trabajo, se me burla de mi alemán, pero le digo, hijo, mira, tu mamá que siendo campesina, tu mamá que no tuvo oportunidades y ya está aprendiendo alemán igual que tú y está trabajando como otras personas que toda su vida han vivido acá. Le dije, siéntete orgulloso. Y me mira y me abraza. No me dice nada, pero me mira y me abraza. Y le he podido transmitir todo eso y nada, esa es mi satisfacción, ese es mi Yo logro. te diría en buen colombiano que berraca eres, de Muchas verdad. gracias. De verdad, De mi admiración, mi respeto, porque que hay que tener los ovarios bien puestos. Sí, muy empoderada, eres muy, muy empoderada, muy empoderada. Era una mezcla interesante de empoderada con sensible y también perfeccionista, porque vaya y paso por paso ese checklist no lo va a pelar, no no, va a haber eso no, no, metódica no, en no, tu no, 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 cosa, ¿no? no. Sí, 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 sí. Yo qué le diría a la parte institucional si ellos Ujú. pudieran Si tuvieras entenderme, la oportunidad que te si tuvieran escucharan, esta oportunidad de que me Que escucharan, se pusieran en tu lugar por un de que me he momento. ganado esto por mérito propio, porque tenía una vida en Colombia hecha, realizada, que vine aquí a este país no a quitarles nada, ni a vivir de sus impuestos, como muchas personas lo piensan, sino que al contrario vine a aportar, que estoy haciendo un trabajo cuidando a abuelitos que han vivido toda una vida acá en Alemania aportando sus impuestos y ahora yo los estoy cuidando y también cumplo con mi parte legal que ha ayudado a que otras personas que llegaron después de mí o que inclusive muchos locales que en algún momento se quedan sin empleo por X o Y razón, yo también les he aportado para que ellos se puedan sobrevivir. Entonces, merezco la oportunidad con mis hijos, que son unos buenos niños, que somos una familia que desde el momento cero, null, llegó a decirle a Alemania, gracias. Gracias por el tiempo que viví en el campamento, gracias por esa comida que me dieron, gracias por el techo, gracias por el colegio y la educación que mis hijos tienen y sobre todo la seguridad. En este momento yo estoy aquí grabando con ustedes y estoy tranquila porque mi hijo está jugando fútbol y está bien. Y no te van a robar el Entonces, teléfono, y no te van a no, robar el teléfono, no me van además. a Ay, robar Dios el mío. teléfono, mi hijo va a llegar sano y salvo a la casa, ¿sabes? Andas Entonces, en bicicleta, qué rico. tranquilo, Uno eso tranquilo, lo aprecia. tranquilo. Uno que viene de los países que no son tan seguros aprecia eso, poder ir en bicicleta, poder andar con el totalmente, la teléfono en un paz y la café. tranquilidad de que puedas caminar. Y a una mamá, a una persona, a una mujer o un hombre que quiera mejorar su vida, que quiera cambiar, que quiera proteger su vida, si sienten que en su corazón deben tomar esa decisión y que lo que les espera ya ni siquiera lo saben, pero que su corazón los guíe y les dicen, ustedes pueden, ustedes lo van a lograr, no lo duden. No es fácil ser inmigrante en ningún país, no es fácil ser Ningún inmigrante en país. Alemania, mucho menos, pero de que se puede, se puede. Con Sí, que esfuerzos, con anticipen, que sacrificios, averigüen, que pregunten, pero después hay que tomar averigüen la decisión. por qué van a tomar esa decisión y que si su historia es real y todo tu proceso es real, la vida te lo va a compensar. Y Alemania o el país donde tú llegues te lo va a compensar. Yo conozco muchas historias desde ese lugar como embajadora de la comunidad, personas que llegan y le ponen estas pruebas, por lo menos la deportación es voluntaria, tienes 30 días para que te vayas Mm, y la persona al día 2 ya no está en Alemania, mm. ¿sabes? Entonces yo dije, no, yo me voy a quedar acá y yo voy a demostrar y voy a hacer hasta el último intento, hasta el último esfuerzo
para mostrarle a Alemania que sí merecemos quedarnos y que realmente lo que yo vine a hacer fue por esto, esto y esto, y cumplir con todos esos A requisitos ti no se te que ellos olvidó, o son sea, no se te queridos. va a olvidar, eso de que decía mi terapeuta, que anota las cosas porque se te van a olvidar. Bueno, no, a ti no se te olvida todo lo que pasó allá como campesina y la persecución, a ti no se te olvidó nada, a ti no se te olvidó nada, estás clara, estás clara. Yo creo que eres muy focalizada, muy focalizada. Y de repente esta persona sí, pero les da mucho miedo, ¿no? Tú eres más empoderada y estás aprovechando eso a tu favor, que bueno, eso es una Yo ventaja pienso que competitiva. ella está muy clara de a dónde va y qué es lo Sí, que quiere sí, lograr y a dónde no quiere volver. Y creo que exacto. eso es lo que a dónde no quieres Esas volver son, y esas lo que son mis no quieres que raíces. vivan tus hijos, No, Alejandra. lo que yo no quiero que vivan mis hijos. Yo creo que este empoderamiento que dice Clau y que dices tú, Maggie, es mi esencia por todo lo que tuve que vivir desde muy chiquita. Tengo muchos recuerdos que marcaron esa resiliencia en mí para decirme, no, o sea, todo lo que tú quieras lograr en tu vida, lo vas a hacer. Y he ido avanzando escalón, con obstáculos y todo siempre voy. Un Y paso a me la vez, encanta. un paso a la vez. Y agradezco todos los retos que me ha puesto la vida en Colombia y acá en Alemania. Aquí en Alemania en un Eso trabajo, te da como esa sí. energía, que te vas validando que crees que estás en el camino. Entonces eso es una batería, eso más bien te va como recargando, te va recargando y te Y reafirma que lo sí más se bonito, puede. lo que yo más amo y más rescato y siempre voy a compartir mi historia, el antes y el después, es poder ayudar a otra persona. Tengo mi DM por TikTok y por Instagram lleno de ¿cómo lo haces? ¿Cómo sacas esa fuerza? Dame el secreto, el tip. Te has convertido en la voz de muchas personas que no se atreven a hablar de esto, ¿no? Eso sí lo noté yo en las redes. Eres como una voz de mucha Sí, gente. porque la gente quiere leer y escuchar lo que les conviene también muchas veces y cuando hay alguien que sale como que de la línea, hablando que de repente dice algo que no, que no cae bien a todo el mundo, pues llega la funeada, ¿no? Como digo yo. Y lo que siempre te Alejandra, dice Maggie, uno llega y uno escucha el que te apoya y el que no. El que te va a decir, no lo vas a lograr, no puedes, no es fácil. O sea, al aprender alemán, y yo creo que otro idioma que no sea el tuyo no es fácil, pero de que se puede, se puede. De que por se supuesto que aprende. sí, dímelo a mí Claro. que hablo dialecto calabrés. Imagínate. Entonces eso ¿Sabes? es lo que yo En mi transmito vida cuando... pensé, yo dije, yo jamás, eso parece que hablaran chino, eso parece, suena como a japonés, yo no entiendo ese dialecto. Y ya, pues, Y a lo mí me dicen, Aleja, ¿cómo paro, hiciste para aprender? Danos el truco, ¿quién te dio la clase? Yo les digo, el sí, secreto está en ustedes. Claro. Simplemente propónganselo, créanselo, háblenlo mal. Y yo lo digo abiertamente, yo sí, en mi háblenlo trabajo lo mal. hablo Yo al mal. principio no entendía el dialecto, o sea, lo entendía porque Giuseppe pero no lo hablaba. Y con el tiempo también repitiendo, leía cosas, porque aquí muchas cosas están escritas en dialecto calabrés. Y yo las leía y les tomaba fotos todavía. Me la venía para la casa y le decía a Giuseppe, ¿qué dice aquí? ¿No? Lo que Pero sí pasa es se que puede. Ale hace las cosas que no quiere hacer, porque sabe que las tiene que hacer. Es que ese es, No mira, hace solo lo yo que le que gusta, esa es hace la también lo que no le fórmula, gusta porque sabe que es esa es la importante. fórmula secreta que todo el mundo dice, Maggie, ¿cómo lo? Es como cuando yo salgo a caminar. Maggie, yo camino una hora y me gusta, no, pero sé que lo tengo que hacer. Y Es entonces así. consigo la manera, ya a medida que pasa el tiempo, me voy buscando el gusto. Ahora me digo, voy a salir a ver qué Dios me tiene por ahí preparado, ¿sabes? Es Mm, como esto. Entonces, veo las Yo digo, maravillas. a ver qué Alejandra, gatico me consigo por ahí. yo me pongo así a ver qué maravilla me está mostrando Dios hoy y la consigo, porque es increíble las cosas que veo mientras camino. es muy Alejandra, mental, ¿cierto, ah, Maggie? Es muy mental lo que tú acabas de Totalmente, decir y cómo funciona totalmente. todo. sí, Tú te quitas ese totalmente. bloqueo, todo te fluye, todo te entra. Yo, no, Mira, yo yo me tengo he una buena visto, relación con el alemán, nunca he dicho nada malo, porque lo amo, para que me ame también y fluyamos los dos. Y así soy en mi trabajo, así soy en Alemania. No me vine diciendo, oh, los alemanes, no, no, no. Cuento las cosas como son irreales, pero yo amo este país y siento que este Claro. claro. país me ama también. Ay, pues, Está como digo bien, yo, maravilloso. amo la vida y la vida me ama. Así es Así, como yo tal amo el cual. dinero y el dinero me ama. Exacto. Chicas, Alejandra, gracias por habernos acompañado. De verdad que fue espectacular tenerte a contar un poco de lo que ha sido tu experiencia, tu vida, el mensaje que hay detrás de todo esto, que hay muchas lecciones en esta entrevista, hay muchas lecciones bonitas, bonitas. Hay un mensaje muy grande de resiliencia, de empatía, de fortaleza
y de familia. Creo que es lo más importante, el mensaje de familia. Así que gracias por Valores. habernos acompañado, gracias por estar aquí. Claudia, como siempre ha sido un Bueno, placer ser Gracias a co-host. ustedes. qué delicia de conversación. Menos mal que volviste. Qué bueno que volviste, que esto tenía que cerrarse como Dios manda. Y yo veo que esto da para por lo menos 5 episodios más, porque ahora me quedé con la curiosidad que fue todo eso que pasó cuando era una quinceañera por allá en ese campesino. La curiosidad ahorita es todo eso que te dio la fuerza de la cabeza de la tengo a mí ya. Bueno, chicas, Bueno, fue un placer y a todos los El que nos placer es acompañaron. mío. Gracias por su empatía, por su tiempo, por validar mi historia, por compartirla y que esto le llegue a muchísimas personas, hombres, mujeres, madres, familias que lo estén necesitando para que lo tengan ahí guardadito en algún momento cuando deciden emigrar y sepan de que habemos 3 inmigrantes, ustedes 2 venezolanas, yo colombiana fuera de nuestro país, es así. haciendo historia, empoderando mujeres, cambiando e impactando Totalmente. vidas. Produciendo y Mira, ayudando. voy a cerrar diciendo lo que escribí en estos días en un post que decía, quiero que el mundo se entere que hay una maracucha en Italia cambiando historias, contando historias y cambiando vidas. Así es el mensaje. Hay 3 mujeres en este programa que de alguna manera están impactando la vida de otras mujeres y cambiando su propia historia. Así que, chao, chao. Mira, antes de terminar, cuando una amiga le diga, por favor, fírmeme aquí la solicitud para poderme quedar, ¿cómo es? Ayuda humanitaria, fírmelo, porque tú no sabes si esa firma, fíjate tú que lograste poderte quedar 3 años más o caso, pero por esa firma tú me mueres un domingo, Claudia, no sé qué, la firma, yo te firmo. Sí, a Así todas como, les escribí. O sea, yo fíjate tú, cuando les traiga mi me siento residencia en tan mano, contenta que colaboré que te pudieras Bueno, cuando quedar, qué tengas esa bueno, que residencia en la ayuden a mano, las hacemos personas, otro firmen. programa. es gracias a ustedes. Es que es así de sencillo. O sea, yo hice mi Fíjate, parte con la de ustedes, con la del universo, con la de la vida. O sea, qué de todas hay un bonito, o sea, poquito. que poder, viste qué bonito como sí, firmen, ayuden a las personas, no hay que tener miedo, una firma de una ayuda humanitaria no te va a marcar para siempre, no te van Claro, a meter una lista negra, por Dios, es una ayuda humanitaria, además que es algo que se ve que tiene para miles de causas, o sea, no es algo que ella que inventó, No, es un demasiado, protocolo demasiado. totalmente, así que bueno, con eso me despido, ayuden, porque nunca se sabe, bye bye, chao, Preciosas, chao. mil gracias, las quiero mucho.